Hola mis chiquitines, gracias por acompañarnos en el estudio de la lección número 2, titulada La reparación del templo. El versículo para memorizar dice: trabajaban para restaurar el templo del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos 11 y 12. Es tiempo de orar. Puedo orar a Jesús en cualquier lugar. Querido y amado Dios que estás en el cielo, gracias por encontrarnos nuevamente en el estudio de esta lección. Por favor, Señor, acompáñenos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. El mensaje de la lección es: en la familia de Dios trabajamos juntos. ¿Has ayudado alguna vez en un proyecto familiar, como por ejemplo lavar las ventanas o limpiar el jardín? Joás dirigió a su país en un gran proyecto del templo y todos trabajaron juntos. El rey Joás vio algo que quería hacer de todo corazón. Durante los años cuando los reyes impíos gobernaban a Israel, no cuidaron el templo de Dios. Algunos de los reyes y reinas incluso llevaron piedras de los muros del templo y las usaron para construir templos para los ídolos que adoraban. Los hijos de la impía reina Talía habían quitado los vasos de oro y plata del templo y los habían usados para adorar a sus ídolos. Ahora que Joás era rey, quería arreglar el templo. Él quería reconstruir los muros con madera y piedras finas. Quería nuevos vasos para el servicio de Dios, pero costaban demasiado dinero. ¿Dónde podía obtener ese dinero? Entonces Joás tuvo una idea. Él había ahorrado dinero para esa obra, pero no podría hacerla solo. Le pediría a todo el país que le ayudara. Con la ayuda del tío Joiada, se construyó un arca, algo así como una gran caja de madera con una abertura en la parte de arriba. Se puso el arca cerca de la puerta de entrada al templo. Cuando el pueblo venía a adorar, echaban sus ofrendas en el arca. Algunos ponían mucho dinero porque eran ricos, pero otros ponían un poquito. Todos dieron alegremente. Todas sus ofrendas se sumaron y muy pronto el arca estaba llena. Los sacerdotes tomaron el dinero del arca, lo enviaron a la tesorería del rey, donde estaría segura la ofrenda. Luego los sacerdotes pusieron el arca vacía de nuevo a la puerta del templo. Lo hicieron muchas veces así. Los sacerdotes vaciaban el arca y la ponían de nuevo para que se llenara. Y el pueblo siguió trayendo sus ofrendas para llenar el arca, que tenía una abertura en la parte de arriba. Más y más dinero se envió a la tesorería del rey Joás. Todas las ofrendas del pueblo sumadas eran mucho dinero. Muy pronto Joás tenía lo suficiente como para comenzar a arreglar el templo. Joás empleó los mejores carpinteros y canteros del país. Trajo la mejor madera y las mejores piedras. Los hombres que trabajaban el hierro y el bronce también fueron empleados. Juntos reconstruyeron el templo para que quedara como era al principio. Y cuando terminaron, todavía les sobró dinero. Con el dinero que sobró, el rey Joás ordenó que hicieran nuevos utensilios de oro y plata para usarlos en el servicio del templo. Joás estaba encantado. También el pueblo lo estaba. Estaban contentos porque habían trabajado juntos para honrar a Dios. Ellos habían hecho de la casa de Dios un lugar especial y muy hermoso. Nosotros podemos trabajar juntos para honrar a Dios en nuestro hogar, en la iglesia y en la escuela. Recordemos el versículo para memorizar con la mímica que ya sabemos. Trabajaban para restaurar el templo del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos 11 y 12. El mensaje de la lección es: en la familia de Dios trabajamos juntos. En la actividad de hoy lunes, si es posible,
va a salir con mami o papi a observar un edificio en construcción. Y tú, mi chiquitín o mi chiquitina, explícale a él o a ella qué están haciendo esas personas. Luego, él o ella te va a hablar acerca de las formas en que las personas trabajan juntas. Y nunca debes olvidar que el pueblo de Dios trabaja unido para hacer cosas buenas para Él. Cantemos la alabanza, será un ayudante. Yo seré ayudante, a limpiar ayudaré, yo seré ayudante. Es tiempo de orar. Amado Dios y Padre, gracias por la lección de hoy. Ayuda a nuestros chiquitines a ser buenos ayudantes. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.